Hoy voy a hablar sobre qué es el psicoanálisis. El psicoanálisis, a mi entender, es una disciplina que estudia, que investiga, que profundiza y describe la mente humana, el psiquismo humano. Cómo funciona, cómo se forma, cómo se desarrolla. Tanto en los aspectos que podemos decir más sanos e integrados, así como en otros aspectos que se refieren a aquellos procesos mentales que pueden tener perturbaciones o dificultades para llevar a cabo y solucionar los conflictos que en toda la vida se pueden ir presentando. Entonces, el psicoanálisis sí tiene un método, tiene una técnica y también está basado en una teoría. El método se refiere a la investigación de procesos anímicos que se indagan a través del proceso del inconsciente. Tiene, como decía, una técnica también. La técnica consiste esencialmente en la asociación libre y la atención flotante. La asociación libre es un proceso que se da en el paciente que consulta. Esa asociación libre se refiere especialmente que el paciente va a decir aquello que se le viene a la mente y que van a tener que ver con sucesos difíciles que el paciente puede estar atravesando. Y va a tratar de asociarlo a otros hechos de su vida que han tenido una impronta y que quiere de alguna manera conocer y solucionar. La atención flotante, por otro lado, es una posición que adquiere el analista. La atención flotante es esa escucha analítica de aquello que trae el paciente, una escucha que se va a dirigir especialmente a los contenidos inconscientes. Esa escucha analítica, esa atención que va a poner el analista que va a estar despojado de una posición moralista o juzgadora de lo que trae el paciente y, por supuesto, no aleccionadora de aquello que este paciente está trayendo a la sesión de análisis. Por otro lado, también decimos que el psicoanálisis tiene una teoría, se basa en una teoría, es decir, en ideas y en conceptos que van conformando lo que denominamos esta disciplina titulada psicoanálisis. Esto como un inicio de lo que podemos pensar que es el psicoanálisis, pero vayamos a los orígenes, y los orígenes tienen que ver con Sigmund Freud. Freud es el descubridor, el creador del psicoanálisis. En una época, en 1900, siglo XIX, en Viena. La ciudad de Viena, que en ese momento, centro del imperio austrohúngaro, en ese momento tenía mucho auge. Y algunos historiadores inclusive piensan que ha habido como una especie de integración, de articulación, de ósmosis entre todas las grandes producciones culturales, artísticas y científicas que se daban en Viena. Ahí también surge el psicoanálisis. Por supuesto que el psicoanálisis desde la época de 1900 hasta la actualidad ha crecido, se ha desarrollado, inclusive más de lo que Freud se hubiera imaginado. Principalmente porque creo que es una disciplina que cuestiona, que pregunta, que abre a más cuestionamientos y tiene una posición siempre de respuestas de vanguardia. Por eso, desde la época de Freud podemos hablar de los autores que corresponden a Freud y los psicoanalistas que lo rodeaban. Luego podemos hablar de autores que denominamos post-freudianos, Klein, Winnicott, Bion, Ferenczi, entre otros, y luego los autores psicoanalistas contemporáneos, todos estos psicoanalistas que nos rodean hoy en día, que le han dado un nuevo auge al psicoanálisis. En la época de Freud, 1900, Freud, a partir de todo su trabajo con sus pacientes, va generando conceptos e ideas muy novedosos y yo diría muy revolucionarios para su época. Esos conceptos que aún hoy en día tienen vigencia, creo que los mencionaría en especial el concepto de pulsión como una fuerza que está dentro del sujeto y que pugna
siempre por lograr mayores movimientos al interior y fuera del sujeto. La importancia de los vínculos primarios, de los vínculos con los objetos que nos cuidan desde el inicio de la vida para la conformación de la identidad del sujeto. Uno de los aspectos más importantes del psicoanálisis, que es la llegada a la trama edípica como núcleo central de la conformación de nuestra mente y todas las ansiedades que de este suceso se desprenden. Los sueños también son de gran importancia para el psicoanálisis porque Freud les da un valor y un sentido psíquico. A su vez, los estudios que se hacen de la mente del sujeto, pero que también de la sociedad y de la cultura. Estos conceptos, estas improntas, creo que son importantes y constituyen la base del pensamiento psicoanalítico. Y en esto que he nombrado, quizás he dejado por fuera, para darle una importancia mayor, que es un concepto que inevitablemente da cuenta y atraviesa todo el psicoanálisis. Este concepto es el concepto de inconsciente. Sus leyes propias es un concepto que Freud, no es que no existía en la época de Freud, pero Freud le da un nuevo auge. ¿Por qué? Porque Freud dice que el concepto de inconsciente no es aquello donde está lo olvidado o lo no consciente, sino que el inconsciente tiene una fuerza, está vivo, dinámico y pugna por aparecer sus contenidos, porque se forma a partir de lo prohibido, de lo doloroso, de aquello que nos es difícil traer a la conciencia. Freud decía en sus inicios que quizás hay 3 heridas importantes que se le han producido en la humanidad. Una primera herida la produjo Galileo Galilei cuando dice que no somos el centro del universo. Otra herida producida por Darwin, donde dice que provenimos de especies inferiores. Y esta tercera herida producida por Freud, que dice que con nuestro inconsciente ni siquiera somos dueños de nuestra propia casa.